Hola, bienvenidos al Mundo de Libertad. En este nuevo episodio vamos a hablar sobre cómo asistir en los momentos de trascendencia a otros planos o cómo ayudar a una persona a desencarnar. No sé cómo va a salir este video, la verdad lo voy a hacer con mucho amor, estoy súper anclada. Bueno, ya apareció Balaya, me viene a asistir y Palas Atenas. Este video es una inspiración o dirección o sugerencia de mis guías y me dijeron que ocupara de base este libro, el libro tibetano de la vida y la muerte, un libro que me dijeron mis guías que leyera el año pasado y vamos a ver qué sucede. Yo tengo recuerdos de otras vidas de haber asistido en los momentos de trascendencia de un plano a otro, mas no recuerdo concretamente o vívidamente esa vida. También en esta encarnación soy alma barquera, que es un tipo de almas que ayuda a las personas a transitar de un lugar a otro, como un barco, barquera. Y ese lugar puede ser de una línea de tiempo a otra, o cuando quieren dejar de ser alguien para ser otras personas y permitirse ser felices, o antes de un despertar, o cuando van a partir, cuando van a desencarnar. En esta encarnación no me ha tocado asistir concretamente a alguien que está muriendo, salvo mi Agni querida, que en una perrita que desencarnó el año pasado, que era fractal de mi alma. Así que fue un proceso bastante emocional y este libro me ayudó un montón. Entonces deseo de corazón poder ayudarte y ayudarme a mí a futuro. En esta encarnación sí he participado como alma barquera, asistiendo a desencarnados a ir a la luz. Me he encontrado con desencarnados que han fallecido hace 1 o 2 años y otros que ya llevaban décadas muertos. Y veamos qué sucede. Bueno, como te comentaba, este libro se llama El libro tibetano de la vida y de la muerte. A mí me gustó mucho porque habla cómo asistir a las personas que van a morir y cómo asistir a personas que ya fallecieron. Entonces, abarca cuando están vivas, cuando están desencarnando y cuando ya desencarnaron. Y hacen hartas sugerencias. Entonces, a por ello, nos comentan en este libro que es súper importante entender la impermanencia del envase del cuerpo para poder liberarse un poquito de esa mentalidad de aferramiento de esto es mío, esta casa es mía, esta es mi pareja, esta es mi mamá, este es mi cuerpo, porque la verdad estamos existiendo en múltiples planos, en múltiples vidas y en múltiples dimensiones o planetas. Entonces, cuando logramos tener la certeza por sentimientos o cosas que hemos visto, o hay un resonar en tu interior que no lo descarta, ayuda mucho a aceptar esta impermanencia que al principio claramente puede ser dolorosa, pero lo importante es tener esta transformación gradual e intentar entender la muerte estando vivos. O sea, cuando estamos lúcidos, cuando estamos alejados de la muerte, o sea, desde ahora, porque en civilizaciones antiguas la muerte se honraba, se asistía porque se sabía que se iba a otro plano donde uno iba a estar mejor. Y para ir a un plano donde uno esté mejor es importante asistir desde antes, generar un entorno bonito, un entorno armónico, para que la persona muera en luz, desencarne en luz, desencarne en armonía. Y para salir de este aferramiento a la vida es importante que practiquemos el desprendimiento. Y existe un modo de aceptar la impermanencia disfrutando de la vida, porque cuando dejas de aferrarte a algo, a una situación ya sea virtuosa o en desarmonía,
logras apreciar los eventos hermosos que la vida te ofrece, agradecerlos, atesorarlos, ver la belleza en la vida, porque como no estás aferrado a lo que crees que es tuyo y que te pertenece, puedes ver el plano amplio, puedes ver lo que está ocurriendo en tu vida, las interacciones que vas teniendo con las personas. Acá el libro nos habla que dañamos el amor a causa del apego, con la inseguridad, la posesión y el orgullo, porque un amor virtuoso es en libertad, es ese amor que entiende el flujo de la vida como una onda que sube y baja, monte, valle, y deja al otro ser, experimentar, disfrutar de su encarnación y aprender lo que vino a vivir. Entonces tenemos que aprender la naturaleza de la impermanencia. Es como contemplar el cielo que pasa en las nubes. Si tú, por ejemplo, te quedas aferrado a no tengo que ver esa nube, tengo que ver esa nube, no tengo que verla, mira los contornos, mira, te pierdes de toda la belleza de la vista panorámica y de las otras formas de las nubes. Todo lo otro que te ofrece la vida, que te permite experimentar. Siguiendo con la analogía de las nubes, o el ejemplo, la verdad, de ver las nubes, cuando sientas que tu mente está muy tormentosa o estás muy apegado a ciertas cosas y no puedes estar en el presente, el libro nos sugiere que para volver a nuestro centro mantengamos la espalda recta, porque así es mucho más fácil que el prana o la energía se mueva y los canales sutiles también se abran, que puedas recibir esa sutileza, sentir o ver la belleza en una flor o en el cielo moverse o en la mariposa que justo se cruzó atrás de la nube con forma de unicornio y que con la luz hizo un destello. Y que cuando tu mente esté muy agitada, mires hacia abajo, con la espalda recta. Y cuando te sientas entorpecido o somnoliento, cuando ya te falta energía, que dirijas la vista hacia arriba. Entonces, espalda recta y miro hacia abajo cuando tengo mucho rumiamiento mental y mira hacia arriba con la espalda recta cuando quieras llenarte de energía y estar más activo en tu vida, más presente. Nos dice que la vida es permanecer libres de apego para que las buenas experiencias se disfruten y libres de aversión a las experiencias negativas, porque muchas veces el apego no es solo con las personas, sino que es con las situaciones. ¡Ay, me siento feliz! ¡Ay, quiero seguir feliz, 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 feliz! Dopamina, dopamina, dopamina. U otras veces ocurre que me está ocurriendo esto mal, no, está mal, no, 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 no voy a salir de esto. Bla, bla, bla. Y al final no dejas que fluya, que se mueva, que ok, tengo algo bueno, oh, qué lindo, lo agradezco, listo, lo libero. Viene lo siguiente, pum. Y si lo siguiente es algo bonito, bien, tuve dos experiencias bonitas. Si lo siguiente es algo tortuoso, lo dejo pasar y ya está. El libro tibetano de la vida y la muerte nos habla de 6 emociones negativas de las que nos tenemos que intentar mantener alejados o desapegados, sobre todo al momento de desencarnar o de morir. Yo digo desencarnar porque dejas la carne, porque la verdad uno nunca muere, uno es un ciclo constante de vida física, vida etérica, vida física, vida etérica, y así, es como una rueda. Y las principales emociones negativas son el orgullo, la envidia, el deseo, la ignorancia, la ira y la codicia. También hay que trasladar la comprensión de la cabeza, de lo mental, de ese rumiamiento mental al corazón, a sentirse, a estar en el presente, a vivenciar la vida y ver lo que está ocurriendo en ese instante. Es normal que aparezcan dudas en el camino y se plantea que puede que la misma duda sea un obstáculo mayor a en la evolución humana que el deseo o el apego. Porque cuando dudas, eres, tus emociones son muy oscilantes, eres muy permeable, eres muy alienable a lo que vaya ocurriendo en el exterior. Y eso al momento de desencarnar es fundamental porque uno tiene que mantener un ambiente armónico, música armónica. Eso de llorar al lado de quien está desencarnando no es correcto, no es lo mejor para quien está desencarnando. Entonces, si tienes una convicción
de cómo es la vida, cómo es desencarnar, libre de duda, es mucho más fácil mantenerte ahí en el momento del partir, porque sabes cuál es tu camino, ya lo identificas, como esto idealmente se tiene que conversar siempre, porque la muerte no debe ser tabú, al igual que la vida no debe ser tabú, porque una se retroalimenta de la otra, una es consecuencia de la otra. Y cuando tomamos la propia duda por verdad, solo un intento desesperado del ego para defenderse a la sabiduría que está ahí, que está presente en todo. Y para llegar a esa sabiduría es conocimiento, lo cual es opuesto a la duda, por eso te aleja de la duda, porque si tienes conocimiento, la duda ya se marchita, se deja atrás. Y cuando el conocimiento se pasa por el corazón, se habla con amor, se transforma en sabiduría. Por eso nos dicen que hay que trasladar la comprensión de la cabeza al corazón. El corazón es quien te va a ayudar a volver al presente, a la armonía, a disfrutar la vida. La acción de observar verdaderamente tus propios pensamientos, buenos o malos, y contemplar su naturaleza sin examinar el pasado ni invitar al futuro, es decir, manteniéndote en presente, te ayuda a no tener ningún aferramiento a experiencias de gozo o abrumadoras, lo que hablamos anteriormente. Y eso te mantiene en un estado de gran equilibrio, porque no te aferras ni al gozo, ni a este deseo de estar bien, ni a la tristeza. Y te vuelves mahátmico, te vuelves en equilibrio, en balance. Los pensamientos y los conceptos son lo único que nos impide estar siempre y muy sencillamente en lo absoluto, en el todo, en esa sabiduría que te comentaba anteriormente. Los pensamientos son efímeros y transparentes y son súper relativos. No te aferres ni rechaces los pensamientos y las emociones, porque es muy fácil caer en la duda. Vamos a entrar ahora directamente a la muerte. Este capítulo se llama Consejos del corazón sobre la asistencia a los moribundos. Dicen que es esencial en la vida establecer con los demás una comunicación sincera y libre de temores, sin tabúes, lo que te mencionaba anteriormente. Con frecuencia la persona que va a morir se muestra reservada e insegura y no sabe cuáles son tus intenciones en la primera vez que vas a asistirla. Limítate a ser tú mismo, relajado y natural, mantenerte en presente, sin apego ni al pasado ni al futuro. Muchas veces la persona que va a morir no dice lo que desea ni lo que piensa. Por esto, lo principal es disipar cualquier tensión que haya en la atmósfera para que la persona se mantenga tranquila, baje sus defensas y abra su corazón y permita ser impregnado por esta sabiduría, por ese amor que tú quieres darle. Se puede consolar a los enfermos sencillamente tocándoles la mano, mirándolo a los ojos, verlo como un humano más, no verlo como algo que fue o algo que no va a ser o va a dejar de ser. Las 5 fases de la aceptación de la muerte es el rechazo, la rabia, la negociación, la depresión y la aceptación. En psicología se dice que pueden cambiar el orden, pero esas son las 5 fases. Se le preguntó a personas que iban a morir o a desencarnar qué era lo que pensaba que necesitaban y decían que alguien se comporte como si intentara comprenderme. Dice que ciertamente es imposible comprender a otra persona, pero que genuinamente se estuviera ahí, que se quisiera saber qué sentía el moribundo. Permitirle hablar, permitirle que exprese todo lo que siente, toda su rabia o su frustración. Decirle también a esa persona que es normal sentirse así. La muerte saca a la luz muchas emociones reprimidas, como la tristeza, la insensibilidad, la culpa e incluso la envidia hacia los que aún están sanos. Deja a la persona que se explaye, deja a la persona que sienta, que sea. Y tú solo tienes que estar ahí, escucharlo, solo escucharlo, no intentar cambiarle su forma de pensar o sentir, sino escucharlo y reconocer sus sentimientos, reconocer su mundo interior. Y si tú como asistente a esta persona que va a desencarnar sientes miedo o ansiedad o no sabes qué hacer porque puede que sea tu primera vez, coméntaselo y dile que te ayude, dile que te diga
qué es lo que él necesita, y tú al mostrarte vulnerable vas a ayudar por neuronas espejo y por conexión de almas, lo vas a ayudar también a bajar sus defensas y a mostrarte su inseguridad. Al final, ser lo más genuino que puedas ser. Y por mucha rabia que surja cuando estás hablando con la persona o impotencia, si te concentras en la bondad interior, en ese fin último por el que tú estás ahí asistiendo, lo que es hacerlo sentir bien y darle un bienestar al momento de partir, si te concentras en esa bondad interior, vas a conseguir el control y tener la perspectiva necesaria para asistirlo. Ver la situación no desde el apego, desde me está pasando a mí, yo, sino con perspectiva, desde el observador, y decir, ok, la persona se está comportando así, es normal que tenga rabia, que tenga pena, que tenga odio, que tenga... Entiéndelo, abrázalo, tómale la mano, escúchalo. Y muchas personas necesitan, sobre todo de los familiares, y al igual que las mascotas también, necesitan ese permiso de dejarlos morir. Decirles y asegurarle a la persona que vas a seguir adelante después de la muerte, que no, ellos no se tienen que preocupar por ti. O sea, que no va a haber una muerte doble, entre comillas, que tú no vas a quedar a la mitad, sino que esa persona va a desencarnar, pero tú vas a seguir con tu vida, honrándolo si quieres y viviendo por los dos, pero darle esa tranquilidad. Decirle estoy aquí contigo y te quiero, estás muriendo y eso es completamente natural, le ocurre a todo el mundo. Me gustaría que pudieras seguir aquí conmigo, pero no quiero que sufras más. El tiempo que hemos pasado juntos ha sido suficiente y siempre lo tendré como algo precioso. Por favor, no sigas aferrándote a la vida, déjate ir. Te doy mi más sincero y pleno permiso para morir. No estás solo, ahora y nunca. Tienes todo mi amor. Esto nos sugiere el libro que digamos en el momento de la despedida. Y ver la muerte como si fuera como si estuvieras en un barco en un transatlántico a punto de zarpar. O sea, vuelves la vista a la orilla, wow, vuelves la vista a la orilla y ves a tus familiares y a tus amigos y te tienes que despedir. Pero despídete, le puedes decir a esa persona y tú también, que en el momento de despedirse hay que hacerlo con amor, porque esa va a ser la última vez que te vas a ver antes de partir en ese buque que se tiene que ir. ¿Cómo te gustaría que esas personas se despidieran de ti? ¿Qué es lo que más te ayudaría en tu viaje? La bondad, las sonrisas, el disfrute, el amor, los abrazos, los agradecimientos, verbalizar lo que sientes. Te amo, gracias por estar, gracias por lo que me diste. Y nos sugieren que cuando hayan niños, no hay que hacerles creer que la muerte es algo extraño o terrorífico. Dejen que participe en la medida que sea posible en la vida de la persona que va a morir y respondan con sinceridad a las preguntas que el niño le haga. Acuérdate, la duda. La duda nos aleja del presente, nos aleja de la sabiduría, nos aleja de la luz. De hecho, la espontaneidad y la inocencia de un niño puede aportar dulzura, frescor y a veces hasta sentido de humor, mitigando así el dolor de morir. Siempre nos dicen que la muerte debe ser un momento de paz, un entorno familiar. Si pueden, lleven plantas, flores, fotografías de los seres queridos, dibujos hechos por los niños y los nietos, o quizás un cassette de música o comida que prepares en casa. O sea, que sea un momento hermoso, que sea, no, o sea, no puede haber gente llorando al lado. Quien quiera llorar, que se vaya afuera, que respeten a la persona que va a desencarnar, que es el más importante. Y cuando ya logren llorar lo que tengan que llorar, vuelvan. Y entreguen sonrisas y amor y verbalicen. Estoy triste porque vas a ir, pero no llorar en ese momento. Aparte de eso, baja mucho la frecuencia y hace que la persona en el momento de desencarnar no vaya directamente a la luz y quiera volver a cuidar a las familiares. Por eso es importante darles permiso para morir. Porque cuando se quieren quedar, ayudando a los familiares, en ese momento es muy fácil que se pierdan en el umbral y se vayan a la distorsión o a lo que se llama el purgatorio, el infierno, el umbral o que sean almas errantes. O sea, cuando uno ve o siente un desencarnado o un muertito, es porque esa persona quedó errante en el limbo entre
entre el allá y el acá quedó. ¿Te acuerdas que decía éramos un ciclo constante de vida física, extrafísica, vida física, extrafísica? Cuando el muerto no es, o la persona moribunda no se le permite ir y lo aferras a la vida al llorar, al decirle no me dejes, todas esas cosas, esa persona queda entre la vida física y la extrafísica, entonces es como si viviera en un eterno presente, es como si no pudiera ni vivir ni morir, están en ese mismo loop, y eso no es justo para la persona que desencarnó. Por eso siempre que la persona desencarne o esté por desencarnar hay que decirle anda a la luz, anda a la luz, sigue a la luz y después vuelves a ayudarme. Y de hecho así es porque cuando van a la luz, van a los templos etéricos de sanación o su alma queda en paz bueno, ahí vamos a ver qué más sucede cuando van hacia la luz. Después ellos están más sanos, están con más conciencia y pueden volver a asistir a sus familiares como guías, como ancestros. Pero ellos tienen que saldar sus cosas antes. Oh, está lleno de guías porque me pica mucho la nariz. Porque ellos para poder ayudar tienen que estar sanos, tienen que liberar y transmutar sus partes egoicas, sus partes humanas para ayudar con propiedad, porque si no se vuelven almas errantes. También sugieren que los amigos pueden hacer un pequeño altar en la habitación donde se vea la devoción y la paz mental. Bueno, esto está orientado al Tíbet, pero siempre es muy lindo porque cuando dejas ofrenda es como la, la cultura de los mexicanos con la muerte. Ellos honran a sus ancestros y todos los años les dejan comidita y lo que les gustaba para que cuando ellos vengan coman eso o se nutran de ese ectoplasma. Pero acuérdate que es importante siempre que vayan a la luz y cuando terminen sus procesos vuelvan. Cuando ellos vuelven, ese proceso donde ellos sanan y están en plano en los templos etéricos de sanación, ellos pueden estar meses allá, pero para nosotros como humanos van a parecer días o un par de semanas. Entonces, por eso ayuda el desapego, para que dejes a esa persona ir en el buque transatlántico y vuelva cuando pueda y quiera volver. Y así uno siente a los guías, a sus ancestros cerca, los siente o los ve con sus ojitos con bondad, con sus ojitos tranquilos, porque cuando sueñas con un desencarnado que está serio o o está triste, o no puedes soñar con él, si es que sueñas normalmente con desencarnados, es porque ya está en el umbral, ya está en el purgatorio o ya está en este limbo. A ellos se los puede ir a rescatar o se les puede ayudar para ir a la luz, eso lo vamos a ver más adelante, pero la idea es que ellos, nuestros ancestros, vengan a asistirnos desde su bien, desde su bienestar, para poder también darnos, para que ellos estén bien y para también darnos sugerencia y guía con propiedad, o sea, estando armónicos, que sean sugerencias en luz, que no sean en distorsión. Cuando una persona está muy próxima a la muerte, el libro dice, te sugiero que pidas al personal del hospital que no la moleste con tanta frecuencia y que dejen de hacer exámenes y análisis, que se busque una muerte en paz, que esté en una habitación privada y si ellos lo desean se desconecten de los monitores, porque eso también baja la ansiedad, baja el miedo, baja esa incertidumbre de el qué pasa, o sea, qué pasará o qué está ocurriendo. Que se les permitan dejar el cuerpo sin ser molestados durante la mayor parte del tiempo posible. Dejar el cuerpo a solas durante un periodo de 3 días es lo habitual en el Tíbet después de desencarnar, porque se dice que el alma se desprende totalmente del cuerpo a los 3 días. En las últimas etapas de la muerte se suspenden las inyecciones y todo tipo de procedimiento médico agresivo. Tales tratamientos pueden provocar ira, irritación y dolor, y eso no es bueno para el momento de desencarnar porque te baja la frecuencia y te aleja de la luz. Es muy importante hablarles con frecuencia y con ánimo positivo al moribundo o a la persona que está en coma incluso. La atención consciente y amorosa hacia la persona en el trance de morir debe mantenerse hasta el último instante de la vida, e incluso en el más allá. La compasión, la joya que concede los deseos. ¿Qué es la compasión? No es una sensación de lástima o interés por la persona que sufre.
sino es un afecto sincero hacia la persona que tienes delante. Es un claro reconocimiento de sus necesidades y su dolor. Es decir, ser consciente de cómo se siente y no negarle su forma de pensar o sentir. También es la determinación sostenida y práctica de hacer todo lo que sea posible y necesario para contribuir a aliviar su sufrimiento. Si alguien está llorando, para afuera. Si alguien se pone con sentimientos de culpa, para afuera. O sea, amor, amor, amor y mucho amor. La compasión no es auténtica compasión si no es activa, es decir, si no actúas para lograr su más alto bien. Y nunca estamos solos, nuestros guías siempre están con nosotros. Y de hecho no podemos verlos por este ruido mental y porque se nos enseñó siempre que es ver para creer, aunque es lo contrario, es creer para ver, y porque la sociedad catalogaba de locos a quienes veían otros planos extrafísicos y antes, hace unos cientos de años, se perseguía y se colgaba a las personas que pensaban distinto. Hay que dejar a las personas hablar, estar al lado de la cabecera del moribundo y darles toda nuestra atención, ayudándolas a descubrir su propia verdad, una verdad cuya riqueza, dulzura y profundidad quizás no habían sospechado jamás. Capaz, hay personas que nunca se han permitido sentir en la vida, nunca han podido expresar realmente qué es lo que sienten, esas inseguridades, ese miedo, y cuando nos presenten su miedo, ahí viene el conocimiento, ahí viene explicarles qué va a ocurrir para que ellos también estén tranquilos. Y cuando tienes que ir a un lugar, si sabes cuál es el camino o cómo va a ser el camino, bajas la ansiedad y ya sabes qué esperar. Eso baja mucho la ansiedad y sube la frecuencia. También nos sugieren que, bueno, acompañemos a la persona en una meditación o le sugieras que se imagine o le pidas que cierre los ojitos y le puedes decir que imagines que rayos del sol le tocan su carita, que tocan y penetran en él, que limpian y purifican todo el karma negativo o todo aquello de lo que se arrepiente, no siente miedo o culpa. Que esas emociones destructivas y todo su oscurecimiento se desvanecen con esa luz, porque esos sentimientos destructivos o de culpa es lo que nos causa el sufrimiento. Está en el pasado, no en el presente. Y cuando los llevamos a meditación y los hacemos meditar, los hacemos que imaginen y hacemos que imaginen, los traemos al presente. Salen de esos estados de culpa, de miedo, de dolor o de sufrimiento. Y les dice que esos rayitos de luz hacen que estén completamente purificados y que se imaginen que su cuerpo ahora es solo luz, que emanan solo luz y que esa luz se eleva hacia el cielo y se fusiona con una luz mayor que puede ser el sol. Eso nos aconsejan que se haga antes de desencarnar. Bueno, y durante los sentidos se van alterando, pero eso ayuda mucho. Cuando las personas van a morir, suelen tener un apego al yo, a quienes ellos eran, porque temen que no vuelvan a existir. Ese apego actúa como un lazo de unión entre el estado intermedio entre la vida y la siguiente, que sería esta vida extrafísica o la siguiente vida física. Entonces, expliquémosles que hay vidas, la vida física y la extrafísica, y después vuelves a encarnar. El último pensamiento y la última emoción que tenemos justo antes de morir ejerce un poderosísimo efecto determinante sobre nuestro futuro inmediato, sobre a dónde vamos. La calidad de la atmósfera que nos rodea en el momento de la muerte es fundamental. Inspirar emociones positivas y sentimientos sagrados como el amor, la compasión y la devoción son fundamentales, y todo lo que podamos hacer para ayudarlos a liberarse del apego, aferramiento y el anhelo de la vida. Nos sugieren que, o sea, si desde ya lo podemos hacer es maravilloso, que hay que hacer una liberación del apego, que debemos hacer planes para desprendernos de todas nuestras posesiones antes de que llegue el momento de la muerte, en forma de regalos o donaciones benéficas. En el Tíbet, antes de abandonar el cuerpo, los maestros solían de indicar lo que querían ofrecer a otras personas. De no ser así después de la muerte,
si esa persona que desencarnó se halla en este limbo, va a ver que sus parientes se pelean por sus posesiones o malgastan su dinero y eso lo va a perturbar más aún, va a seguir en el limbo. Se aconseja siempre a los parientes y a los amigos afligidos que no estén presentes junto al lecho del moribundo para evitar que provoquen emociones perturbadoras al momento de la muerte. El libro tibetano de la vida y la muerte también nos sugiere una postura para morir, a la que llaman el león dormido, que es que estamos del lado derecho, con nuestras piernas semiflectadas, con la mano derecha abajo de nuestro rostro y que tapemos la narina o la fosa nasal derecha con nuestra mano. Dice, en el lado derecho del cuerpo hay ciertos canales sutiles que favorecen el viento kármico de la ilusión, o lo terrenal o el apego. Al acostarse sobre el lado derecho de la postura del león, se tapa el agujero derecho de la nariz y esto hace que se bloqueen los canales y se facilita el reconocimiento de la iluminación cuando se manifiesta la muerte. Además, esa postura ayuda a la conciencia a salir del cuerpo por la abertura de la coronilla, pues todas las demás aberturas por las que podría salir quedan bloqueadas, es decir, ayuda a morir. Así que siempre por el lado derecho. Nos habla también de la disolución externa, de los sentidos y los elementos. Los sentidos dejan de... A ver, esto es importante que lo sepamos, yo creo, porque así vamos viendo en qué etapa o en qué estadio está el moribundo y cómo lo podemos asistir. Cuando lo llevemos a meditaciones con estos rayitos de luz, van a haber fases en donde esa persona no nos va a poder acompañar en la meditación porque va a ir ocurriendo una disolución de sus sentidos y de los elementos. Entonces acá va. Los sentidos dejan de funcionar. Al principio oiremos sonidos de las voces pero sin distinguir las palabras. Eso quiere decir que la conciencia auditiva ha dejado de funcionar. Miramos objetos delante y solo vemos el contorno. Eso es una falta de conciencia visual. Y lo mismo ocurre con el olfato, el gusto y el tacto. Cuando ocurre el cese de estos 5 sentidos es señal de que ha empezado la primera fase del proceso de disolución o el proceso de la muerte. Bueno, acá nos habla de los sentidos y los elementos, que son 4, los elementos que son la tierra, el viento, el agua y el fuego. Entonces, cuando se empieza a perder la fuerza es cuando se pierde el elemento tierra, cuando no consiguen mantener la cabeza derecha. Lo relacionado con el agua es cuando les chorrea la nariz o babean. El fuego es cuando se les seca por completo la nariz y la boca. El aire es cuando es más difícil respirar y comienzan a alucinar. Ahí siento yo que es buen momento también para seguir insistiendo en la meditación, porque si pueden alucinar y tú los llevas y lo haces visualizar luz, es muy fácil, mucho más fácil que ellos vean a sus desencarnados antes de morir. También se dice que, no aparece en el libro, pero se dice que 2 semanas antes de morir, el alma parcialmente sale del cuerpo. Se disocia parcialmente, vuelve, se disocia, vuelve. Y en esta disociación acceden a planos más sutiles y pueden ver a sus ancestros, o a seres de luz, o angelitos. Entonces, volviendo a cuando se diluye el elemento aire y les cuesta respirar y aumenta la alucinación, ahí hay que llevarlos y seguir guiándolos en la meditación, aunque tú creas que ellos no te están escuchando, porque toda ayuda los va a asistir. También nos habla de la muerte y los venenos, que son la ira, el deseo y la ignorancia. Así que es muy importante, siempre lo recalcan mucho acá, porque desde el momento antes de morir a la muerte en sí, es súper importante mantener un ambiente armónico, incluso 3 días después de la muerte. Porque recuerda, el alma no deja el cuerpo de inmediato cuando se diluyen estos elementos o estos sentidos, sino que es después. Cuando tú identificas que se ha diluido el elemento tierra, aconsejan que en esta meditación tú les digas que se centren en su corazón, que es cuando pierden la fuerza en la cabeza. Diles que se vayan a su corazón, que vean luz en su corazón. Cuando se disuelve el elemento agua, que es cuando empiezan a botar sus líquidos, que se centren en el ombligo, la luz en el ombligo. Cuando se disuelve el fuego, que es cuando se les secan las vías aéreas y la boca,
que pongan la luz en el centro de su frente. Cuando el elemento aire se diluye, que es cuando dejan de respirar, aparece el signo de la antorcha, que llaman acá en el libro, donde sugieren que transfieras tu conciencia a la mente de la sabiduría de tu alma, es decir, que centres tu mente en conectarte con tu alma, en conectarte con esa luz. Tú eres esa luz, tú eres esa luz, tú eres esa luz. Tu cuerpo es luz, tu cuerpo es luz y se fusiona con esa luz que está en el cielo. Se dice que todos los seres vivos, incluso los insectos más pequeños, pasan por este proceso. Cuando se trata de una muerte repentina o accidental también se produce, pero con suma rapidez. Cuando el cuerpo ya ha perdido sus sentidos, se dice que el alma está en un estado de inconsciencia que puede durar hasta 3 días y medio. Es entonces cuando la conciencia deja por fin el cuerpo, o cuando el alma deja por fin el cuerpo. La fase final del proceso de disolución de la muerte es la experiencia negra de la etapa, cuando ya los sentidos cesan. Y ahí viene la fase de luminosidad, que es muy clara como el amanecer. Es esta luz que si tú los orientas a que sean la luz y vayan a la luz, ellos se transforman en la luz. Y acá se accede a un plano intermedio, o a lo siguiente, que tiene 4 fases y cada una de ellas representa una oportunidad de liberación, una oportunidad que el alma que está en este plano intermedio vaya a su vida extrafísica o a los templos etéricos de sanación, sane y vuelva a encarnar en una vida física. Entonces hay que siempre incluso decirles antes de que mueran, informarlos para bajar esa ansiedad y esa duda, que adquieren un cuerpo de luz, que cobran conciencia de un mundo brillante y un mundo con mucha luz, con muchos colores, con muchos sonidos. Incluso en ese momento se van a encontrar dotados de poderes de percepción y recuerdos clarividentes. Es decir, ahí es cuando vienen a ver a sus familiares, o pueden acceder a sus vidas pasadas o a sus vidas futuras. También incluso pueden ver los pensamientos de los demás. Así que después de la muerte, estos 3 días y medio, cerca del cuerpo no puede haber nadie que hable mal, que esté ahí por obligación, porque el desencarnado va a sentir eso, esa energía, esos sentimientos de discordia o de obligación y esos pensamientos incluso. Entonces se tiene que cuidar. Acuérdate, la compasión es el acto activo de buscar el mejor bien para la persona a la que se quiera asistir. Cualquier hábito o tendencia que hayamos dejado crecer o dominar nuestras vidas debe ser dejado de lado en el momento cuando estás en este bardo intermedio. Si no controlas esos hábitos o esas tendencias ahora como hábitos o adicciones, van a impedir que vayas al lugar siguiente, a este templo etérico, porque puede que se apoderen de tu mente, puede que te arraiguen a la materia, y lo que tú quieres o lo que quiere el desencarnado es ir a la luz, continuar con su camino. Y hay que recordarles siempre y verbalizarles, incluso en este lapso de los 3 días, que vayan a su alma, que busquen a su alma, que busquen a la luz, que vayan a la luz. Te permito ir, anda, vamos a estar todos bien acá, sigue la luz, sigue la luz. Solo un pensamiento positivo en este lapso intermedio puede conducir directamente a la iluminación. O sea, este periodo en el torno a la muerte es fundamental. Y recuérdales que pidan asistencia a los seres de luz, a sus ancestros, a los ángeles, a los arcángeles, a los elohines, a los serafines, a los querubines, o en lo que crean. El periodo más poderoso para hacer prácticas espirituales para alguien que acaba de morir es durante los 49 días de este lapso entre la vida física y la extrafísica, y sobre todo los primeros 21 días. Nunca es demasiado tarde para ayudar a alguien que ha muerto, por mucho tiempo que haya pasado desde su muerte. El mejor momento para hacer estas prácticas de iluminación, de llevarlos a la luz y llamar al desencarnado y decirle que vaya con su alma hacia la luz, es justo antes que nadie toque el cuerpo o que nadie lo mueva en absoluto. Existe una poderosa conexión entre la persona que ha muerto, el lugar de su muerte y también el momento de la muerte.
sobre todo si ésta sobrevino de una manera traumática. O sea, si puedes ir al lugar donde la persona desencarnó y ahí llamar al alma y decirle, Pepito, ven, te llamo, acuérdate que tienes que ir a la luz, imagina cómo están tus chispitas de colores, bla, bla, bla. Pero llámalo, esa alma va a aparecer, esa persona que desencarnó va a aparecer. En cualquiera de los 49 días siguientes a la muerte, ayuda mucho esta práctica, pero especialmente el mismo día de la semana donde se produjo la muerte, es decir, si la persona murió un miércoles, sí o sí tienes que hacer esa meditación el miércoles. Y cada vez que oigas mencionar el nombre de la persona que murió, ya sea porque alguien habló o leíste una tarjeta o viste algo, envíale amor, amor, amor. Acuérdate que en ese bardo no existe tiempo ni espacio, o sea, puede estar en su vida pasada, en su vida futura, puede estar acá, puede ir atrás en su línea de tiempo, puede estar contigo si es que lo llamas o con otra persona si lo llaman. O sea, no te limites a la hora de asistirlo. La conciencia del desencarnado posee una aguda clarividencia. Así que el hecho de que le dirijamos nuestros pensamientos con amor resultará muy beneficioso, incluso si murieron años atrás. Es muy fácil es que las víctimas de asesinato, suicidio, accidente o guerra se vean atrapados por el sufrimiento en este bardo intermedio, en este purgatorio, en este umbral, por la angustia, el sufrimiento o el miedo, y queden aprisionadas de las propias experiencias de la muerte, incapaces de seguir adelante. Imagina que la luz desciende sobre el cuerpo de la persona, purificándolo totalmente y liberándolo de la confusión y el dolor de la muerte para que acceda a una profunda paz. Es tan importante la visualización y, y que los acompañemos en todo momento. Incluso cuando asistimos a desencarnados que están en este umbral, a que vayan a la luz, uno llama a todas las jerarquías y le dice a esa persona, anda a la luz, está bien que te vayas, tienes que ir allá, ese lugar es el que te corresponde. Si quieres ayudar a tus familiares, tienes que ir primero allá para que los ayudes bien, si no, no los vas a ayudar muy bien. Y cuando uno ve a un desencarnado, casi siempre uno los pies, desde los chakras bajos hacia arriba, empieza a verlos oscuros o no tan nítidos, y eso es porque van quedando perdidos en este bardo, en este lapso intermedio y desconectados del plano físico. Entonces, si ves una persona que se le ve, por ejemplo, de su ombligo hacia abajo negro, es que lleva más tiempo desencarnada que una persona que solo se le ven los pies negros. Eso como información extra. La ayuda con las prácticas de meditación y oraciones siempre se deben sostener. Recuerda, sobre todo el día de la muerte, los primeros 21 días y los 49 días. Podemos dar sus posesiones a los pobres, podemos contribuir en su nombre a instituciones humanitarias o espirituales, y eso va a ayudar a que por ley de causa y efecto o balance energético, para esa persona sea más fácil ascender y que todas las acciones de distorsión o en distorsión que hizo en la vida sean balanceadas con esta donación. En el Tíbet se ocupa mucho que se salven vidas de animales que van a ser sacrificados y se devuelvan a la naturaleza. Otra cosa que puedes hacer también es leerle a los moribundos. Puede ser partes de este libro o cualquier cosa que tú sientas que lo va a ayudar a ascender, a iluminarse, porque les puede aportar inspiración y la orientación que necesitan. Si no está presente el cadáver, se convoca la presencia del difunto por medio de, puede ser una esfinge, una figurita o incluso una imagen con su nombre. Esto es lo que se hace en el Tíbet. Y durante el periodo inmediato a la muerte, lo que te comentaba, que el difunto todavía siente que el cuerpo es de él, que el cuerpo le pertenece. Y cuando se hace en esta meditación donde se llama al alma y se le lleva la luz, al terminar se quema esa imagen que representa la antigua identidad de la persona para que se desprenda de ese apego a la materia, a su cuerpo, también para terminar con la antigua identidad de la persona y que su karma quede purificado.
También, bueno, civilizaciones antiguas cremaban a sus muertos porque eso también transmuta el karma, lo libera y ayuda a que el bardo del devenir o este lapso intermedio sea mucho más acotado y vayan directamente a la luz. Como te mencionaba anteriormente, hay 6 emociones que son las principales emociones negativas. Y esas se deben purificar porque son la raíz del karma o la densidad o las emociones que mantienen a la persona arraigada al plano físico o a este bardo intermedio. Y es lo que hace que vuelva a entrar en la rueda del samsara, lo vuelvan a ingresar a una encarnación que no le corresponde. Y cuando queman o creman un cuerpo, imaginan que rayos de luz emanan desde las deidades, bueno, que ellos tienen, o desde el cielo, y se visualiza el cadáver disolviéndose completamente en la luz, mientras todas las impurezas de la persona se purifican en las llamas ardientes de la sabiduría. Nos sugieren también hacer las prácticas cada 7 días y ayudar a los parientes afligidos. Los tibetanos nunca se olvidan de los muertos y tampoco de los familiares, entonces tienen reuniones de oración, hacen las donaciones en nombre del desencarnado y ayudan a otra persona que está por fallecer. Y lo que es importante es que siempre asistamos a quienes genuinamente de corazón queramos asistir, no por culpa, no porque es lo políticamente correcto o por qué es lo que otra persona me dijo. Acuérdate que las emociones son frecuencias y los pensamientos también. Si tú estás asistiendo a alguien que va a morir con emociones distorsivas, no lo vas a ayudar. Y si vas a estar con emociones o pensamientos distorsivos al lado del desencarnado, del cuerpo, el alma igual te va a ver y vas a saber qué es lo que piensas y lo que sientes. Y respecto a ayudar a las personas después de la muerte, a los familiares, se tiene que entender, intentar empatizar con la persona y quienes son primerizos en el dolor de la pérdida de un ser querido pueden que queden completamente destrozados por una combinación de sentimientos. Y ahí hay que ser paciente y sensible. Hay que pasar ratos largos con ella, siempre desde el corazón y siempre si quieres hacerlo, y dejarla hablarla, escucharla en silencio y sin juzgarla, mientras les revelan sus recuerdos más íntimos y explican una y otra vez las circunstancias de la muerte. O sea, eso es parte del duelo. E intenta estar disponible para esa persona si es que realmente te nace y quieres hacerlo. Y dejarlos que se repitan. Y comentarles que es normal que el proceso del duelo sea largo y que es normal que vuelvan a pasar una y otra vez por los mismos ciclos. La aflicción es una herida que necesita atención para curar. Trabajar y completar la aflicción significa enfrentar abierta y sinceramente nuestros sentimientos, expresarlos y darles salida totalmente, tolerarlos y aceptarlos durante todo el tiempo que haga falta para que cure la herida. Tenemos miedo a que al reconocerla, la aflicción nos derrumbe. La verdad es que la aflicción que nos permitimos experimentar se disuelve. La aflicción no expresada es una aflicción que dura indefinidamente. Es una emoción enquistada, encapsulada, que la haces tabú, que la reprimes y no te permites sentirla y no la liberas. Entonces, ahí es cuando los duelos duran tanto y hay años y años y años y la persona aún no logra avanzar. Porque hay algo que quiere ser escuchado, una emoción que quiere ser liberada. Hay que mantener siempre el corazón abierto. Hay que permanecer abiertos a la emoción, al duelo que sentimos. Y hay que poner fin a la aflicción después de ya sentirla y aprender de ella. Con todo el corazón y la mente, dejen que fluya su perdón hacia la persona fallecida. Dile que las perdonas. Cuéntale que lamentas todo el dolor que pudiste haberle causado. A continuación, siente con todo tu ser que el perdón y el amor del difunto fluyen como raudales hacia ti, como cascadas. Siente que eres merecedor de amor y de perdón y siente que tu agravio se disuelve. Al finalizar,
todo este momento de introspección que también aconsejan que sea en meditación, llamando al alma, pregúntate si verdaderamente puedes despedirte de la persona y dejarla marchar. Imagina que la persona se da vuelta y se marcha. Y luego concluye haciendo alguna práctica que ayuda al muerto, como verlo a él que cuando se va dando vuelta caen estas chispitas de luz y lo llevas al sol. Sé vulnerable y receptivo. Sé valeroso y paciente. Busca la manera de compartir más profundamente con tu amor y dar ese amor a los demás. Ahora te voy a hablar sobre 2 preguntas que se le hizo a Kalu Rinpoché, que siento que es bonito que hablemos. Una es sobre cuando el moribundo pide que se le desconecte de los sistemas de soporte vital y el karma. Entonces Kalu Rinpoché responde que las consecuencias kármicas dependerán de la intención. Si la motivación básica del asistente ha sido siempre la de ayudar y beneficiar al moribundo y aliviar su sufrimiento, parece que de este estado de mente no puede surgir nada negativo desde el punto de vista kármico, es decir, no debe haber culpa. Su sufrimiento se debe a tu propio karma y de todos modos tienes que soportar los frutos de ese karma en esta vida u otra, a menos que logres encontrar una manera de purificarlo. Otra pregunta es sobre qué ocurre con la conciencia de un bebé que ha sido abortado o que murió al poco tiempo de nacer. Y dice otro Rinpoché: la conciencia de aquellos que mueren antes de nacer, al nacer o en la primera infancia, vuelve a viajar por los estados de los bardos, que son estos estados intermedios, y toma otra existencia. La práctica de purificación y la meditación o los mantras ayudan a la purificación de las cenizas y toda emoción o sentimiento que pudo haber nacido con esa experiencia. Una última pregunta es sobre las personas que se han suicidado. Ahí, nos comenta que la conciencia del suicida no tiene más remedio que seguir su karma negativo y es muy posible que un espíritu dañino se apodere de su fuerza vital. Es decir, que estén en este bardo y se vayan al umbral o al purgatorio. O lo que te comentaba del samsara, que los agarren energías de la no luz y lo hagan reencarnar en una vida de sufrimiento en el samsara. En el caso de un suicida, se deben realizar prácticas especiales como la ceremonia del fuego y otros rituales con el objetivo de liberar la conciencia del difunto. Y también las meditaciones de la luz y llamar al alma y la luz y enviarle amor, 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 amor. Y esto es lo que tengo para decir del libro. Y en el caso, lo que yo te puedo aportar es que cuando hay personas que mueren en situaciones de dolor o son suicidas o en eventos traumáticos, es muy importante hacer limpiezas energéticas, hacer limpiezas apométricas, llamar a los Eshú, a las bombaquiras, a los caboclos, a las caboclas, al pueblo cigano, al pueblo de Oriente, al pueblo de mar, que sean de luz, para que asistan al alma, vayan al plano umbralino y lo saquen de toda distorsión y lo lleven a la luz. Pero es muy importante hacer esas limpiezas. Y yo sé que y siento que hay que enviar mucho amor, mucha luz y hacer las purificaciones y las limpiezas pertinentes que tienen que ir a hacerse a planos umbrales, umbralinos, dependiendo de cuán denso fue la vida de la persona y cuán traumática fue el desenlace de esa vida. Salió muy lindo este video, me gustó, espero que lo hayas disfrutado. Te recomiendo totalmente el libro tibetano de la vida y la muerte. A mí me ayudó mucho, me orientó mucho y me dio mucha tranquilidad. Y deseo haberte aportado desde mi mundo, el mundo de libertad. Recuerda disfrutar del viaje. Lo agradecerás cuando vuelvas a las estrellas. Chao, chao.